Vamos a orar. Te bendecimos en esta tarde. Te damos muchas gracias, Señor, por tu misericordia y tu bondad. Te suplicamos y te rogamos, Señor, que tomes nuestros corazones, que tu palabra alumbre lo más profundo de nuestra obscuridad, que tu palabra alumbre las tinieblas que hay en nuestro corazón y sean destruidas, Señor, por la luz de tu palabra. Te suplico, Señor, que tú envíes tu palabra a nuestros corazones y que regrese a ti, Señor, que regrese con fruto, que regrese con bendición, Señor. Te suplicamos, Señor, que nos ayudes en esta hora a pensar, a concentrarnos, a meditar en tu palabra, Señor. Que dejemos a un lado lo que nosotros somos, lo que nosotros pensamos, y que estemos atentos a lo que tu palabra tiene para nosotros, Señor. Te bendecimos y te honramos, te glorificamos y exaltamos, Señor, por Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a leer. Yo lo voy a leer otra vez en Nueva Traducción Viviente. Recuerden que es un ejercicio que me gusta hacer. Ustedes síganlo en la pantalla o en su Biblia, por favor. Dice el versículo 1 del capítulo 5 de 1 de Juan. Yo lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha llegado a ser un hijo de Dios. Y todo el que ama al Padre ama también a los hijos nacidos de él. Versículo 2. Sabemos que amamos a los hijos de Dios si amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos. Versículo 3. Amar a Dios significa obedecer sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. 4. Pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad y logramos esta victoria por medio de nuestra fe. Versículo 5. ¿Y quién puede ganar esta batalla contra el mundo? Únicamente los que creen que Jesús es el Hijo de Dios. Hermanos, hay victoria frente a todo lo que el mundo nos tiene que ofrecer. Incluso cuando a nivel mundial, a través de unas olimpiadas, se ocupe una ceremonia de inauguración para burlarse de Jesús y de la fe cristiana. Nada tiene que ver ese evento deportivo a nivel mundial en Francia. Sin embargo, se ocupó tiempo y espacio y recursos para burlarse. Eso no es nuevo, no es que ya deberíamos estar acostumbrados, pero no nos causa extrañeza que constantemente somos objeto de burla. Cristo es objeto de burla. Esto no se hace con los musulmanes, esto no se hace con los budistas, esto no se hace con ninguna otra religión. ¿Por qué, hermanos? Porque es Cristo quien ha hecho una diferencia. Es Cristo quien realmente cumplió con lo que Él dijo. Hay victoria, hermanos, frente a las tentaciones. Hay victoria frente a las amenazas. Hay victoria sobre la persecución. Hay victoria en Cristo Jesús. Lo primero que nos presenta Juan el apóstol en este pasaje, en esos versículos, es que hemos sido engendrados por Dios para que esta victoria sea nuestra. Es que somos familia de Dios, somos hijos de Dios, heredamos esa victoria en consecuencia. Y obviamente esta victoria la consiguió el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Está Juan describiendo el verdadero cristiano, y el primer punto característico del verdadero cristiano es que ha nacido de Dios, ha sido engendrado por Él. Muchos dicen que son cristianos hoy en día. Ya pasaba en el primer siglo, hermanos. Muchos se llamaban a sí mismos cristianos, pero Juan está apuntando a la obra milagrosa de Dios en el corazón del ser humano. Pedro confiesa que Cristo es el Hijo de Dios viviente, y el Señor Jesucristo le dice: no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hermanos, es una obra milagrosa de Dios
de que realmente podamos confesar al Señor Jesucristo y le creamos en nuestro corazón. Si eres capaz de confesar a Cristo, es porque Dios ha hecho una nueva obra en ti. Ha creado un corazón que te ama, que siente la palabra, que le busca, porque lo ha transformado Dios. ¿Dónde empieza la nueva vida? ¿Dónde empieza la vida cristiana? No inicia levantando la mano y diciendo, yo acepto al Señor Jesucristo. Eso no es ser cristiano. La iglesia no hace llamados al altar. ¿Quién quiere recibir a Cristo? La iglesia no hace eso, porque esa es una obra del Espíritu Santo. Una obra privada, una obra secreta, pero manifiesta a través del corazón del ser humano. Es el nuevo nacimiento, es el primer paso. Ustedes tienen que estar ciertos de haber nacido de nuevo. ¿Cómo? Preguntándole al Señor, ¿soy tu hijo? ¿Te pertenezco? ¿He nacido de nuevo? Aunque tengas 50 años en la iglesia, si tú no has venido a Cristo, no has nacido de nuevo. Fijémonos que nuestro pasaje dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. No dice el que cree, entonces nace, sino el que cree es nacido. Primero viene el nuevo nacimiento, luego viene la fe. Igual como un bebé, primero nace. De verdad que no esperamos nada del bebé. Primero nace y después el bebé llora. Y después el bebé ríe. Y el bebé come. Y el bebé camina. Y el bebé acaba conduciendo el auto. Todo es cuestión de tiempo. Por eso ese bebé primero nace y luego esperamos que ese bebé madure. En la iglesia muchas veces pensamos que son las obras las que te hacen salvo. Son las obras evidencia de un nuevo nacimiento. Pero ninguna obra jamás va a salvarte, hacerte acepto delante de Dios. Del mismo modo, el cristiano, en primer lugar, nace de su Padre Celestial. Es engendrado, nacer de nuevo. Y todo lo que se espera de la vida del cristiano es crecimiento, es fe, es santidad, obediencia, amor. Pero primero es necesario que Dios obre ese milagro de la vida nueva en nosotros. El verbo que aparece aquí, nacer o engendrar, lo encontramos muchas veces en la Biblia, sobre todo en las genealogías. Esa parte de la Biblia del Antiguo Testamento que nos solemos saltar. Pues fulanito engendró a sutanito, y tal engendra tal, y engendra tal. De ese verbo aparece muchísimas veces en las genealogías. Pero fuera de las genealogías, hermanos, el autor bíblico que más lo usa es Juan, sobre todo en su Evangelio, capítulo 3. En esa conversación con Nicodemo, cuando Nicodemo le pregunta sobre el nacer de nuevo, responde el Señor en Juan 3, 6, 8. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, o se es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu del Señor. Nos está hablando de la obra soberana de Dios. Igual como el viento sopla donde quiere, cuando quiere, Dios es soberano en dar ese nuevo nacimiento en nuestras vidas. En el Evangelio de Juan capítulo 1 leemos, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Otra vez, hermanos, por eso no decimos, vengan a Cristo, reciban a Cristo. Este versículo es claro. Nuestra labor como cristianos, nuestra labor como iglesia, nuestra labor como
exponentes de la palabra es expresar claramente la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo hará en el corazón de cada uno de los oyentes lo que Él tiene pensado hacer. Quebrantarlos o endurecerlos. Pero así como un hijo se parece a sus padres, un hijo espiritual se parece al Padre Celestial. Hay características, hay rasgos, y es lo que Juan nos está diciendo en esta primera carta. Nos está describiendo los rasgos distintivos del verdadero cristiano. Primera de Juan es un test de paternidad para todos nosotros. Podemos leer Primera de Juan y nos veremos reflejados en lo que Juan está describiendo en mayor o menor medida. Todos sabemos de nuestra infancia, todos sabemos de nuestra debilidad, pero están ahí las características del auténtico cristiano, el que está vivo, el que tiene nueva vida espiritual. Y en esta prueba de paternidad, la primera característica que nos encontramos inevitable del nuevo nacimiento es el amor. Primera de Juan es conocida como la carta del amor. El que ha sido engendrado por Dios, cree en el Señor Jesucristo, ama a Dios y ama a sus hermanos. Dice nuestro pasaje, ama al que engendró al Padre, ama al que ha sido engendrado, a sus hermanos como una familia. Vamos a nuestros padres, amamos a nuestros hermanos. Juan está comparando la relación espiritual con Dios con una familia terrenal. Es nuestro Padre, son nuestros hermanos y en consecuencia nos amamos. Y nos preguntamos, Juan, pero ¿cuál es primero? ¿El amor por mis hermanos o el amor por Dios? Bueno, primero en Juan 4:20, que ya meditamos en semanas anteriores, leíamos que si no amo a mi hermano, mi amor por Dios es falso. Pero ahora en 1 Juan 5:2 dice que verdaderamente amas a tus hermanos cuando amas a Dios. ¿En qué quedamos, Juan? Primero de amar a Dios para que mi amor por los hermanos sea cierto, o primero de amar a los hermanos para que mi amor por Dios sea cierto. Las dos cosas, porque son inseparables, porque la obra de Dios hace en nuestros corazones, la obra que Dios hace en nuestros corazones no es solo para amar a los hermanos o solo para amar a Dios. La obra que Dios hace en nuestros corazones es para amar como Él ama. El cristiano es distintivamente alguien que ama a Dios y ama a sus hermanos. Y ambas cosas son inseparables. Juan está diciendo la manera de saber que en verdad amas al hermano. ¿Cuál es esa evidencia? Amar a Dios. Y la manera de saber que amas a Dios, ¿cuál es la evidencia? Amar al hermano. Es más, hermanos, porque aquel que en verdad ha sido engendrado por Dios ama como Dios ama. El amor es una característica distintiva. Si Dios es amor y somos engendrados por Dios, ¿qué esperas que los cristianos den? Si Dios es amor. Obviamente que reflejen ese amor, esa misma característica. Aman a su Padre Celestial, aman a sus hermanos que han sido también engendrados por ese Padre Celestial. Y en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Y Juan continúa con su argumento. Si el origen de todo es el nuevo nacimiento, necesariamente los cristianos siguen ese amor de Dios hacia el hermano. Pero además Juan describe cómo podemos ver ese amor hacia Dios y ese amor hacia los hermanos. Y dice lo siguiente, en que guardamos sus mandamientos. Y en parte podemos decir, claro, por supuesto, porque la ley de Dios es una ley toda basada en el amor. Si leemos los 10 mandamientos, hay mandamientos que expresan
Amor a Dios, no teniendo dioses ajenos, no haciendo imágenes, no usando el nombre de Dios en vano, guardando el día del Señor. Mandamiento 1 al 4. Y hay mandamientos que expresan el amor al hermano, honrando al padre, a la madre, no matando, no adulterando, no robando, no mintiendo, no codiciando lo que no es tuyo. Mandamientos del 6 al 10. Está expresando ese amor al hermano. Así que no es de extrañar, hermanos, que el Señor Jesucristo, cuando resume la ley, la resume en estos dos grandes mandamientos. ¿Recuerdan? Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Marcos 12:30. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que amar a Dios es igual a amar su ley. Amar la ley de Dios es igual a amar al prójimo. Amar al prójimo es igual a amar a Dios. Es más que una línea recta de pensamiento. Es un círculo. Da igual por dónde empiezas, vas a acabar en los mismos puntos. Es un hilo conductor este argumento de Juan. Nos está diciendo que todo el que es nacido de Dios, cree en el Señor Jesucristo, ama a Dios, ama al hermano, obedece los mandamientos de Dios. Porque amar a Dios, hermanos, amar a Dios no es solamente un sentimiento o un pensamiento. Amar a Dios no es un sentimiento platónico o emociones o emocionarnos en alabanza. Amar a Dios no es llevar un pececito en el coche. Está muy bien si lo llevas, no pasa nada. O entrar en Facebook y poner versículos bíblicos. Oh, cuánto amo a Dios. Amar a Dios es obedecer a Dios. Amar a Dios es obedecer a Dios. ¿Quieres medir tu amor por Dios? ¿Quieres un termómetro de tu amor por Dios? Mira cuánto obedeces a Dios. Mira cuál es su voluntad expresada en su palabra y ve un reflejo en tu corazón. Amar a Dios es obedecer a Dios. Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 15:14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Juan 15:10. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Amaba el Hijo al Padre. Ama el Hijo al Padre perfectamente. ¿Haces su voluntad de manera perfecta? Y Dios diciendo del mismo modo, vosotros me amáis a mí cuando hacéis mi voluntad, dice el Señor. Así que no digas, amo a Dios para luego vivir como tú quieres. Es una contradicción. Si en verdad amas a Dios, guarda sus mandamientos. Hermanos, obedecemos a Dios como consecuencia del nuevo nacimiento. No obedecemos a Dios para ser salvos. Ninguna obra que tú hagas te hará acepto delante de Dios. Todas tus obras son trapo de inmundicia, dice el Señor. Si estás en Cristo, si has nacido de nuevo, tú vas a obedecer al Señor. Si tú crees que estás en Cristo y no obedeces, es que no estás en Cristo. Examina tu vida. El que ama a Dios, lee su palabra y le obedece porque le quiere servir, le quiere agradar. Donde hay amor, de verdad, hay una vida que refleja ese amor. Cueste lo que cueste, sea lo que sea, no importa las circunstancias, no importa el precio. Amar a Dios es obedecer a Dios. Que tu vida refleje en una forma práctica y cotidiana que amas a Dios y que Jesucristo es, en verdad, lo primero en tu vida. ¿Qué dirías de un hombre que dice o piensa en salir de fiesta, en ir con sus amigos,
en gastarse el sueldo en sus vicios, que no pasa tiempo con su esposa, que no pasa tiempo con sus hijos, pero cuando llega a casa, si es que llega, les dice, los quiero mucho, te quiero mucho, esposa. ¿Qué dirían su esposa y sus hijos? Hermanos, a las palabras se las lleva el viento. En cambio, ¿qué dirías de un hombre que se levanta pronto para trabajar temprano, que provee para su familia, que está deseoso de llegar a casa antes de que sus hijos pequeños se vayan a dormir para platicar con ellos, para contarles un cuento, que quiere pasar tiempo con sus hijos, que busca tiempo para estar con su esposa, donde faltan muchas palabras? Toda su vida es un cántico de amor por los suyos, es devoción, de entrega, de sacrificio. Y este hombre hace todo esto, y aunque le cueste un gran esfuerzo, lo hace porque ama. Cualquier sacrificio es pequeño porque los ama. Qué diferencia, ¿verdad? Como Jacob, ¿recuerdan? Que trabajó 7 años por Raquel. Y nos dice el Génesis, y le parecieron pocos días porque la amaba. Fue un gran esfuerzo, 7 años de trabajo. Sufrió mucho Jacob, pero le pareció nada porque amaba a su esposa. El amor es más grande que cualquier otra cosa. Así con el que ama al Señor. El que ama cualquier cosa que supone agradar al Señor, sea lo que sea, por mucho que le cueste, le parece poca cosa, porque ama. No le resulta una carga venir a la iglesia, aunque no haya pastor. Desea abrir la palabra del Señor el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo. Desea orar temprano, tarde, noche, mientras conduce, mientras se baña, mientras come. No es una imposición ofrendar para la extensión del reino que está en su corazón. Él quiere hacerlo. Perdona cuando ha de perdonar. No es obligación servir a sus hermanos. No lo ve como una obligación. Desea servir a sus hermanos. Testifica cuando tiene que testificar. Sirve cuando ha de servir. Todo lo que a ojos del mundo es una pesada carga, el cristiano lo lleva a cabo, porque por encima de todo está el amor al maestro. Calla cuando alguien chismea. Reprende cuando alguien está murmurando, porque ama al Señor Jesucristo, ama a la iglesia, por encima de cualquier otra cosa. Ama a su maestro, ama a sus hermanos, cumple con el Señor lo que el Señor le pide, porque los mandamientos del Señor, y apunta aquí nuestro pasaje en 1 de Juan, no son gravosos. No porque no supongan un gran esfuerzo, sino porque Dios ha transformado ese corazón de tal manera que le amamos a Él por encima de cualquier cosa. Cueste lo que cueste, obedece al Señor. Para el creyente no es algo pesado, es algo deleitoso. ¿Cómo veniste a la iglesia hoy domingo? ¿Con gozo? ¿Con alegría? ¿Con fastidio? ¿Con religiosidad? ¿Con costumbre? Hermanos, desde aquí enfrente se ve todo. ¿Y qué es todo? Sus actitudes, su lenguaje corporal, su interés, desinterés. Y si yo, que soy humano finito, veo estas cosas, el Señor, ¿qué no verá en tu corazón? El Señor Jesús dijo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es tu orgullo quien te abate. Es tu soberbia
quien te mantiene cansado y fastidiado. Y algunos de ustedes estarán pensando, sí, Rolando, ya lo sé todo esto, es lo que dice el texto, pero a veces me siento cansado, a veces me siento cansada. A veces orar, a veces leer la palabra, a veces venir a la iglesia me causa cansancio. Vengo porque sé que he de venir, como el que toma una medicina. Sé que es bueno para mí, pero a veces me siento cansado. La santidad, la tentación, lo que el mundo dice a veces es pesado. Hermano, mira cómo empieza nuestro pasaje y cómo acaba este pasaje de 1 Juan capítulo 5. Versículo 1 habla del Señor Jesucristo. Versículo 5, cree en Cristo, el Hijo de Dios. Nuestro pasaje empieza con Cristo y acaba con Cristo. Pon tus ojos en Cristo. Piensa si estás cansado y abatido o estás mirando demasiado las olas del mar como Pedro, que empieza a hundirse, o estás mirando demasiado la tormenta, como los discípulos que intentaban achicar el agua, o te estás mirando demasiado a ti. Mira a tu Salvador, mira a tu Redentor, mira a tu Maestro. En la medida que crezca tu devoción y tu amor por Él, toda esa victoria de la que nos habla la palabra pasará a ser más y más una realidad en tu vida. Él nos ha salvado, Él nos ha perdonado, Él nos ha lavado, Él nos ha dado su victoria. Porque cuando somos realmente movidos por amor, no por legalismo, por amor, cualquier cosa es pequeña. Tú lo ves en un enamorado, lo que hace por su enamorada. Cuántas locuras, cualquier cosa, para él es un deleite, no es nada cuando somos movidos por amor. Porque vemos lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas y lo que ha hecho por nosotros y la victoria que nos ha dado. Cualquier cosa es pequeña, cualquier cosa es insignificante. Nos ha lavado el corazón, sus mandamientos no son gravosos. Dice aquí Juan, vence al mundo. Sus mandamientos no son gravosos porque le amamos. Si no le amaras, la vida cristiana sería una pesada carga para ti. Sería una losa. Sería puro fariseísmo, pura religiosidad. Donde te conformas a venir el domingo, ya cumplí y ya me voy. Y salgo entre semana a vivir como yo quiero o creo. Hermana, si no amas al Señor, pídale al Señor que ponga amor por Él. ¿Qué es lo que tengo que hacer cuando no amo al Señor? Cuando es una religiosidad, cuando Cristo no es una realidad. Huyo de mis hermanos. Termina el culto y piernas, ¿para qué te quiero? Entre menos relación tenga yo con gente aquí, menos me atacan, menos me conocen. Si hay un pastor aquí y se quiere acercar a ti, no, ¿para qué? No puedo, estoy muy ocupada. Sin embargo, porque le amas, es un deleite, es una fiesta. Entonces puedes decir junto al rey David, he deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. El amor es central en la vida cristiana. Tenemos una relación de amor con nuestro Dios. El amor y luego todo lo demás. De aquí viene esta frase tan mal entendida de San Agustín. Ama y haz lo que quieras. Y algunos dicen, no, libertino. No, nos invita al libertinaje. No, nos invita al caos. Hermanos, al contrario. Nos invita a la obediencia plena y completa. Porque dentro del marco del verdadero amor hay una absoluta libertad. Ama a Dios con todo tu corazón y en consecuencia haz lo que te venga a la mano.
Porque si le amas con todo tu corazón, lo que quieras o vas a hacer es agradarle a Él. Agradarle a Él por encima de todas las cosas. Ama a Dios con todo tu corazón y haz lo que quieras. Hermanos, Juan nos habla del cristiano que está vivo, que da señales de vida. Nos está presentando las constantes vitales del cristiano. Amar a Dios, amar sus mandamientos, amar a los hermanos, confesar la fe en el Señor Jesucristo. Martin Lloyd-Jones compara en uno de sus libros estas constantes vitales con un círculo, con la circunferencia de un reloj de manecillas. Tenemos el primer cuarto, de la 1 al 15, del 15 al 30 el segundo cuarto, el tercer cuarto del 30 al 45 y el último cuarto del 45 a las 2. No da igual donde empiecen las agujas del reloj, da igual donde arranque, pero si empiezan en el primer cuarto, van a pasar por los demás cuartos. Si empiezan en el tercero, va a pasar por los demás. Hermanos, es inevitable. Un reloj que funciona cumple con todas las horas. Un cristiano que está vivo refleja el amor de Dios, el amor a los hermanos, el amor a los mandamientos del Señor. Y esa profesión de fe en Cristo Jesús se sujeta a la palabra de Dios. Les hemos insistido que conozcan la palabra de Dios a través de los credos y confesiones. Y lo más paradójico de todo esto es que muchos dicen, yo ya lo estudié. Y les preguntamos y no entienden el concepto. ¿Cuánta gente venimos los domingos en la mañana a la escuela de formación cristiana? Así tuviéramos 5 actividades entre semana. Se ve de manera tácita, de manera clara, el desprecio por la palabra de Dios. No te confundas. Hoy es el día de confrontación. No te esperes a que venga el Señor y te diga, apártate de mí, maldito, nunca te conocí. Porque si tú has sido engendrado por Dios, tienes vida nueva en tu corazón. Y es porque en nosotros hay vida nueva, hay vida eterna. Es que el mundo no nos puede retener. El mundo no nos puede detener. Aquello que Dios empieza, aquello que Dios acaba. La nueva vida en nosotros será inconmensurable. Somos hijos amados. Puede que sufras en esta vida grandes tristezas, grandes fracasos. Pero Juan nos está hablando en este pasaje de la única victoria que es ciertísima para el cristiano. La victoria sobre el mundo. La victoria sobre el mundo. Aunque la realidad del reino a veces es pequeña, frágil, insignificante. Dios acaba venciendo. Dios es mayor que todas las cosas en este mundo, que todos los enemigos de la cruz, que Satanás, que la muerte, que la tentación. Recordemos la serpiente de Moisés, que devoró a las 2 serpientes de Faraón, ¿recuerdan? Y del mismo modo Jesús de Nazaret, aunque parecía más débil, indefenso y frágil, acabó venciendo al diablo con todas sus artimañas. Daniel salió del foso de los leones ileso, y en ese mismo foso fueron echados sus enemigos. Y los 3 jóvenes que salieron del fuego, también ilesos, recordemos que cayeron dentro, y como los guardas que los aventaron, perecieron. Dice el Señor a sus discípulos en Juan 16:33. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que no temas, hermano. En esta vida hay aflicción para los cristianos. Somos perseguidos, somos maltratados, somos insultados, somos injuriados. Nadie habla de cristianofobia, ¿verdad?
pero es lo que está en el orden del día. Somos insultados, somos despreciados aquí y en toda la tierra, a lo largo de toda la historia. No esperes el cielo aquí, el cielo está allá. Y permítanme hacer una conjetura. Ruego al Señor que cuando se presente la aflicción podamos salir victoriosos. Y no estoy pidiendo que no se presente la aflicción o la persecución. Señor, manda persecución. Señor, manda aflicción. ¿Para qué? Para que tu corazón y mi corazón sea probado. Para que tu corazón y mi corazón sea preparado para la venida del Señor. Aquí el Señor nos dice claramente, tendréis aflicción. No nos ha de extrañar para nada esto, que el mundo nos desprecie. Porque las tinieblas, el mundo aman las tinieblas y desprecia la luz. Si despreciaron al Señor Jesús, ¿qué no van a hacer contigo y conmigo? Así nuestro Rey lo clavaron en la cruz. ¿Qué no van a hacer con nosotros? El cielo no está aquí, hermanos. El cielo está por venir. A veces desmayamos, a veces desfallecemos, porque no recordamos cuál es el final de la historia o de la película. Victoria, triunfo. Deberíamos mirar más a la eternidad. Deberíamos leer más el Apocalipsis, la victoria del Cordero. El Señor de esa revelación a Juan en momentos de debilidad de la iglesia, para que tengan presente que la victoria es nuestra. Imagínate que estás en un partido del deporte que te guste, al final de la liga, la final, y tu equipo favorito va perdiendo 4-0. Y estás con un amigo y ese amigo se muerde las uñas de los dedos pensando, quedan 5 minutos, ya perdimos. Pero tú le dices, tranquilo, confía, vamos a ganar. ¿Cómo crees si vamos perdiendo 4-0? Vamos a ganar. Faltan 5 minutos y el marcador empieza a cambiar. Una anotación o un gol, lo que sea. 2, 3, 4, 5. Hermanos, nosotros como cristianos sabemos el final, conocemos el final. ¿Cuál es el final, hermanos? La victoria, el triunfo, el gozo. A veces los cristianos en medio de la aflicción, de la persecución, incluso en medio del valle de muerte, nos encontramos, pero estamos con serenidad, porque al final ganamos. Ganamos nosotros, hermanos, no gana Satanás. No va a ganar tu pecado. No va a ganar tu historia. No va a ganar lo que tú hiciste. Es Cristo. Y le ruego al Señor Jesucristo que hoy te venza, te destruya, que quebrante tu orgullo y el mío, que derrote todas las tinieblas que hay en tu corazón y en mi corazón. Que seamos vencidos por el Señor Jesucristo. Absolutamente. No gana el mundo, no gana la muerte, no gana el pecado, no gana los malos, gana Cristo en nosotros. Da igual, hermano, si quedan 5 minutos, va a ser más heroica la remontada, la aparición del Señor Jesucristo. Da igual si el anticristo está en lo alto y todas las naciones le están adorando, como en la inauguración de las Olimpiadas en Francia. Va a venir el Señor al final y Él va a ganar y va a vencerlos con el poder de su palabra. ¿Y con qué paz puede vivir el cristiano en medio de cualquier aflicción? Sabiendo que lo que sucede al final será victoria. David no tenía espada, se enfrentó a Goliat y fue con la espada de Goliat que acabó cortando la cabeza. Y el pueblo de Israel no luchó
el gigante. Sin embargo, al ver a David y David levantando la cabeza de Goliat el gigante, gritaron en júbilo. Y la victoria fue de David y fue suya y fue de Israel. Ellos no enfrentaron al gigante, pero la victoria de David fue también para el pueblo de Israel, celebrando la victoria. Hermanos, del mismo modo que Jesucristo ha vencido a la muerte por nosotros, y en su victoria todos nosotros tenemos victoria y somos más que vencedores. Puedes vencer al mundo no por tus fuerzas, sino porque Él ha vencido. Puedes vencer la tentación no por tus fuerzas, sino porque Él ha vencido. Puedes vencer cualquier cosa que el mundo te ofrezca, cueste lo que cueste. Vale la pena por Cristo Jesús. Él logró nuestra victoria en la cruz del Calvario. Y tú también la has logrado, porque Cristo te la dio. Porque has sido engendrado por Dios y eres parte de la familia de Dios. Esa victoria también es tuya. Y déjame detallar 3 aspectos en los cuales vemos esa victoria de Cristo en la vida de los cristianos. En primer lugar, vences al mundo en tu corazón. Vences al mundo en tu corazón, hermano. Porque gracias a la victoria de Cristo, el mundo que hace uso de los deseos más ocultos de nuestra alma para tentarnos y nos ofrece todo lo que nos tiene que ofrecer, el mundo se va quedando sin poder dentro de tu corazón ante la belleza de Cristo. El mundo te va a atacar y Satanás sabe lo que hay en tu vida y cómo tentarte. Con el rencor, con la ira, con el odio, con la lujuria, con la codicia. Cada uno de nosotros luchamos con el pecado. Y el mundo te va a ofrecer todos sus placeres, pero vences en tu corazón gracias a la victoria del Señor Jesucristo. Cuanto más pecado hay en tu vida, menos fe. ¿Sí te das cuenta? Y cuanto más fe, más devoción por el Señor, menos fuerza tiene el pecado en tu corazón. Porque cuando alimentamos nuestro corazón de lo que verdaderamente es alimento espiritual, ya no tenemos hambre. El mundo queda sin poder, el mundo queda sin atractivo, sin fuerza. Primera de Juan 2:15 nos recordaba: no améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Y no hay mejor manera de no amar al mundo, de ver cómo el mundo deja de agradarnos, de ser atractivo. ¿Qué es lo que el mundo te ofrece que te gusta tanto? ¿Vale más que el Señor Jesús? Pues desecha y sigue al Señor Jesús. Él vale mucho más. Él es mucho más hermoso, más deleitoso, más glorioso. De modo que cuando más cerca estamos del Señor, menos atractivas son las cosas de este mundo que nos tenga que ofrecer. Hermanos, esto no se da gratis. Tú tienes que trabajar, tú eres responsable de buscar al Señor Jesús todos los días a través de su palabra, a través de la oración, a través de la obediencia. Esto no se crea de la nada, requiere disciplina, requiere constancia. Para aquellos que tienen esposa o esposo, al esposo le costó, a la esposa le costó. No es algo que se da de la noche a la mañana, tiene uno que insistir. Si estás enamorado, te va a costar. En Cristo es igual. Por eso los mandamientos del Señor no son gravosos, porque le deseamos servir, porque le amamos y porque aquello que el mundo nos tiene que ofrecer pierde su atractivo delante de nuestros ojos. Es una cuestión de apetito, no es una cuestión de esfuerzo. Es una cuestión de apetito, de estar completos en el Señor Jesucristo, estar llenos de Él. En segundo lugar, vences al mundo no solo en tu corazón, sino también en sus ataques. ¿O acaso, hermanos, no hemos de tomar el escudo de la fe? ¿O acaso no es Satanás lanzando dardos de fuego constantemente, a todas horas, y hemos de parar y hemos de apagar con el escudo de la fe
Nuestra fe vence al mundo, porque en medio de la aflicción, la fe en el Señor es tu fuerza. Nuestra fe vence al mundo, porque en medio de la persecución, nuestra fe es nuestra confianza. Nuestra fe vence al mundo, porque en medio de la tristeza, nuestra fe es nuestra medicina. Nuestra fe vence al mundo, porque en medio de la aflicción, la fe es nuestro refugio. En medio de la muerte, la fe es la vida. Sea lo que sea que el mundo quiera hacer contigo, nos abrazamos a la cruz de Cristo y es nuestra salvación. Cuando el mundo me ataca o te ataca, yo me escondo en Cristo. Es mi refugio, es nuestra roca, porque creemos que Él es poderoso para guardarnos, para protegernos. Y decimos como el apóstol en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Proverbios 18 también dice, torre fuerte es el nombre de Jehová, a Él correrá el justo y será levantado. Nos escondemos en Él, hermanos. ¿Cómo te está persiguiendo el mundo? ¿Qué te está ofreciendo? Corre a esconderte en el Señor Jesucristo. Refúgiate en Él. Renuncia a todo por amor a Él. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia perfecta, dice el Señor, y lo demás será añadido. Primero el Señor. Y a veces buscamos las cosas cuando no buscamos a aquel que en sus manos posee todas las cosas. Esa es la victoria que ha vencido al mundo, hermanos, nuestra fe. Y a veces, aquí dice Juan, nos sentimos tan cansados en verdad, a veces nos sentimos abatidos. Y es verdad que a veces nos vemos derrotados, pero hemos de crecer en nuestra fe, hemos de crecer en nuestra confianza con el Señor y hemos de disfrutar más de esa victoria que ya es nuestra. Y es curioso, hermanos, que el pasaje que estamos meditando en esta mañana dice, en el versículo 4, vence. Pero también dice en el versículo 4, ha vencido. Es tanto algo que ya ha sido hecho, ha vencido, hemos vencido, que ya desde el punto de vista de Dios ya estamos glorificados a los ojos de Dios en la presencia del Señor, como algo presente y constante. Vence. Es por fe, hermanos, que hemos vencido. El apóstol nos habla de la victoria que ya ha sido lograda, pero también nos habla de la victoria que se está logrando hoy, aquí, en esta tierra, que aún no ha sido terminada la batalla. Cuando Goliat fue derrotado, el trato que Goliat dijo, ¿se recuerdan? Con los filisteos era que si los israelitas vencían a Goliat, él y todos los filisteos serían esclavos, ¿recuerdan? ¿Y qué sucedió, hermanos? Fueron derrotados los filisteos y corrieron y huyeron. Les tomó varios días a los israelitas destruir a los filisteos. Del mismo modo y en un sentido espiritual, el mundo ha sido derrotado en la cruz del Calvario. Eso que viste en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos, burlándose de Cristo, son patadas de ahogado. Ellos saben que han sido vencidos en la cruz del Calvario. Cristo Jesús en el Calvario cortó la cabeza de Satanás, pisó la cabeza de Satanás. Y aquí Satanás debería rendirse, pero no se rinde, sigue haciendo de las suyas. Satanás fue decapitado, pero no entregó las armas. Y aunque la victoria ya es nuestra y Cristo ha vencido, el enemigo no se da por vencido. Y los siervos del Señor, del Rey de Reyes, nos toca seguir librando cada pequeña batalla hasta que todo sea conquistado para su gloria. ¿Y sabes dónde está la batalla? En tu corazón. Es tu corazón el que debe ser conquistado. No el de tu esposa, no el de tu hijo, no el de tu mamá o tu papá, no el de los ancianos o en la iglesia. Es tu corazón.
el que debe ser conquistado por Cristo. Es tu corazón el que debe ser rendido a la soberana voluntad del Señor Jesucristo. Todos queremos bendición de parte de Dios. Señor, bendíceme, bendice mi negocio, bendice mi casa. Y no es que esté mal. Lo perverso es que quieres bendición de Dios, pero no quieres someterte a Él como su Rey y Señor. Esa es la victoria que vence al mundo, hermanos, nuestra fe. Es de forma definitiva. No solamente en mi corazón, no solamente en las tentaciones que el mundo me ofrece, sino de forma histórica, cósmica, escatológica, final. Nuestra fe vencerá al mundo. Tú y yo vencemos al mundo junto a Cristo en el día final. El mundo está en clara oposición contra Dios, con Cristo, con su iglesia, desde el principio, desde el Edén. El diablo está construyendo su imperio y Dios está construyendo su ciudad santa. Desde que el enemigo plantó cizaña, está creciendo el trigo y está creciendo la cizaña hasta el día de la siega. Y el día de la siega se acerca, pronto, está aquí. Pronto llega el Señor, pronto será derrotada la muerte, será derrotado el diablo, seremos resucitados, seremos glorificados para estar por siempre con Él. Dice 1 Corintios 15:57, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesús. Así que espera en el Señor, no te turbes, no te angusties, no te desesperes, espera en el Señor. Espera, porque pronto nuestra vida vencerá al mundo, nuestra fe vencerá al mundo. El tono de este capítulo 5 de 1 de Juan es apocalíptico. Lo vemos desde que menciona el juicio final. Todo este tono está enfocado en el último día. En los versículos anteriores leíamos que tendremos confianza en el día del juicio, versículo 17 del capítulo 4. Y en el versículo 18 nos habla de que el amor no hay temor. Está hablando ya del día en que estaremos delante del trono del gran juez, del Señor Jesucristo. Hay un juicio y ese juicio se acerca. Los cristianos deseamos ya la venida del Señor y que el juicio se ejecute de parte de Dios y que haga justicia. Y Juan nos habla de que ese día en que se haga justicia habrá victoria para la iglesia. Y hasta 3 veces menciona el tema de la victoria en esta primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 13, capítulo 2, versículo 14, capítulo 2, versículo 4. Y dice, habéis vencido al maligno, habéis vencido. Pero ahora lo repite de una forma tremenda, contundente. Juan está aquí muy claro, hasta 4 veces repite este término, solamente en 2 versículos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? El que cree que Jesús es el Hijo de Dios. 4 veces es solamente en 2 versículos. Más que en toda la carta, ha vencido al mundo porque estamos en Cristo Jesús. Hermanos, hemos vencido, estamos venciendo y venceremos. Cuando el Señor venga con sus huestes de ángeles y el día del juicio sea una realidad. Y entonces escucharemos como tantas mentiras y acusaciones a lo largo de los siglos en contra de los santos del Señor caen por los suelos. Los discípulos fueron acusados de robar el cuerpo de Jesús. Los cristianos fueron culpados de quemar Roma y perseguidos y quemados. La Inquisición persiguió a la iglesia verdadera, llamándose ellos mismos la iglesia verdadera. La creación es ridiculizada cada día en los colegios e institutos en pro de las mentiras de Darwin. Muchos de nosotros han vivido la injusticia del mundo en sus propias vidas, han perdido amistades,
han perdido familiares, han perdido trabajo, han perdido reputación, han perdido 1000 cosas en pro de la fe por el Señor Jesucristo. La historia clama a gritos que ha de haber justicia. Cuando sabemos que todo lo que dice el mundo es mentira y lo que dice la iglesia del Señor es verdad, y los santos del Señor esperan que se haga justicia, y se ha de hacer justicia, y habrá victoria para los que estamos en Cristo. Incluso los santos, en la presencia del Señor, demandan esa justicia. En Apocalipsis 6:9, ellos dicen: cuando ve el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgarás y vengarás nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Yo no sé tú, pero es un privilegio morir por causa de Cristo. Qué vergüenza que tú seas perseguido, incluso muerto, por tu propia causa. Porque tienes una deuda económica, porque tienes una pésima relación con la gente que te rodeaba, porque en lugar de amar la iglesia la despreciabas. Qué vergüenza. Pero qué gozo y qué triunfo ser de esas personas que aquí dice Apocalipsis 6. Morir por causa de Cristo. Los mártires de la fe están delante de la presencia del Señor y pidiendo justicia. Y el Señor les da y les dice: esperen más. Aún hay más hermanos que van a morir por causa del Evangelio. Esperar un poco más. Y el Señor, cuando estuvo aquí en la tierra, nos miró y en el Sermón del Monte dijo: bienaventurados los que tienen hambre, sed de justicia, porque serán saciados. ¿De qué estás lleno? ¿De qué tienes hambre? ¿De tu propio reconocimiento? ¿De tu propia idea de la religión? ¿Del Dios de tu imaginación? ¿O del Dios de la palabra? ¿Nos damos cuenta de esta promesa, hermanos? No busques tú vengarte, no busques tú hacer justicia delante de este mundo. Él la hará. ¿Tienes hambre y sed de justicia? Sí, mucha, no sabes cuánta. El Señor te dice: espera, serás saciado. Y Jehová dice: mía es la venganza, descansa. Confía en Él. Nuestra fe vencerá, ha vencido al mundo en nuestros corazones, fuera de nuestros corazones. Y habrá una victoria también histórica y final. El Señor hará justicia, nuestra fe vencerá. La victoria brilla en estos versículos de la primera carta de Juan. Pero sin duda el libro de la Biblia que más habla de la victoria es Apocalipsis, el libro de victoria. La victoria del Cordero, la victoria del Señor. Y en el día final el cristiano, habiendo atravesado ya toda esta vida de penurias, todo este desierto, llega a la tierra prometida y verá cómo se hará justicia y la victoria será nuestra. Verá cómo el Señor Jesucristo hace justicia y cómo el cristiano es coronado y es vencedor gracias a la victoria de nuestro precioso Salvador. Apocalipsis describe la vida del cristiano. Apocalipsis 2:7, al que venciere le daré de comer del árbol de la vida. Apocalipsis 2:11, al que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. Apocalipsis 2:17, al que venciere daré de comer del maná escondido.
Apocalipsis 3:5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Apocalipsis 3:12, al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Apocalipsis 3:21, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Hermanos, la guerra está en tu corazón. Tú tienes que vencer a tu pecado que aún mora en ti. A esta victoria se refiere. No se refiere a la lucha que tienes contra tu otro hermano, o dentro de la iglesia o fuera de la iglesia. La batalla está dentro de ti. Tú eres tu peor enemigo. Y las promesas en Apocalipsis aquí están. Al que venciere su propio pecado, al que derrotare y crucificare su cuerpo y su carne en la cruz del Calvario, ese tiene la victoria. Y no tienes que luchar hoy y mañana, toda tu vida. Eso somos nosotros los cristianos, porque vencemos. No por nuestras fuerzas, sino porque Él ya ha vencido. Apocalipsis describe también la victoria de nuestro capitán, del Rey de Reyes. Apocalipsis 6:2. Y miré aquí un caballo blanco, y el que montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Apocalipsis 5:5. Y aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Apocalipsis 17:14. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá. Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Hermanos, hermanas, vivamos la vida cristiana no atemorizados, sino en la luz de estas palabras. Nuestra fe vencerá al mundo. Luchemos cada día y venzamos cada día contra el mundo, contra la tentación, contra el pecado que intenta asediarnos, sabiendo que tenemos victoria porque Él nos ha dado la victoria. Y en medio de las aflicciones de esta tierra, echemos mano de la vida eterna. Peleemos la batalla de la fe, pero echemos mano de la vida eterna, como el viajero que atraviesa el desierto viendo el oasis. Oremos. Gracias, Señor, por esta victoria que tú has anunciado. Te suplico, Señor, y te ruego que venzas cada corazón aquí presente, que destruyas cada orgullo que hay en nuestro corazón, que derrotes y nos venzas por completo, Señor, cada día, a modo de que seamos más como tú y menos como nosotros. Que destruyas todo pensamiento y maquinaciones de Satanás que están dentro y fuera de la iglesia, que quieran afectar tu reino. Que cada uno de nosotros seamos fieles embajadores de tu reino en esta tierra. Que tu reino avance primeramente en mi corazón y en el corazón de los hermanos aquí presentes. Que sea manifiesto este fruto del Espíritu Santo, el amor. Que sea manifiesta en nosotros la obediencia a ti, Señor. Destruye en nosotros el orgullo, Padre. Te bendecimos y te honramos y te damos muchas gracias por este tiempo aquí delante de ti, Señor. Por Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga.